Bueno chicos, eh, ¿cómo están? Vamos a iniciar este nuevo tema, ¿sí?, de indización. Es el penúltimo tema que tenemos dentro del programa de tercer año, ¿sí? Eh, para poder eh, trabajar con indización, nos vamos a posesionar eh, con respecto a dónde estamos ubicados, ¿sí? Acá, dentro del proceso documental, ustedes recuerden el proceso documental, se dividía en dos, procesos administrativos y procesos técnicos. Dentro del proceso administrativo, recuerden que teníamos selección, adquisición, sellado, inventario, etc. ¿Sí? Todo eso ustedes los veían en primer año. Después, dentro del proceso técnico, veíamos dos tipos de análisis. Teníamos el análisis externo y el análisis interno. Dentro del análisis externo, recuerden que ahí ustedes ven catalogación. Catalogación en distintos soportes, ¿sí? Ahí han visto de libro, de material cartográfico, de revista, de obras sagradas, obras gubernamentales, todo tipo de catalogaciones hemos visto en el análisis externo. Luego en el análisis interno, ¿sí?, en el cual ustedes bien saben que es el análisis interno a donde nosotros determinamos el contenido del documento, ¿sí? En el análisis interno ustedes han visto clasificación, encabezamiento de materia. Y por último vamos a ver indización, ¿sí? Para que vean ustedes dónde están posesionados, que ya están ustedes viendo dentro del proceso documental la última parte. Ya hicieron todo ese recorrido en estos 3 años, ¿sí? En ver el proceso administrativo, en el análisis externo e interno. Con esto quería posesionarlos a ustedes donde estamos dentro del proceso documental. Bien, ya posesionados, ¿sí?, vamos a ver indización, a donde nos dice que la indización es un proceso metodológico intelectual que consiste en describir el contenido de un documento, ¿sí? Esta descripción lo hacemos mediante palabras de un lenguaje natural, que luego esas palabras del lenguaje natural son sometidas mediante un proceso de normalización semántica, convirtiéndose así en un lenguaje documental. Acá yo le hice un gráfico. ¿Qué es lo que nos quiere decir este concepto? ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es la indización? Nosotros vamos a hacer, ya saben que ustedes la indización es únicamente, ¿sí?, lo hacemos por medio de computadora, ¿sí?, la indización. Y acá yo le hice un ejemplo de cómo indizamos, cómo es el proceso de la indización. Partimos desde el libro, ¿no es cierto? Nosotros cuando íbamos a catalogar, para hacer la ficha catalográfica, ¿sí?, hacíamos la descripción bibliográfica, la clasificación y el encabezamiento, ¿sí? Entonces, en la indización nosotros únicamente vamos a determinar el contenido de ese documento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a extraer, ¿sí?,
palabras claves de este libro. ¿Y cuáles serían entonces las palabras claves? Es para poder analizar este documento y extraer las palabras claves, ¿sí? Nosotros vamos a analizar todo el contenido que tiene el libro y vamos a extraer, ¿sí?, títulos, ¿sí?, mediante un lenguaje natural, o sea, título extraído del libro, ¿sí?, del contenido. Y esos títulos se transforman en un resumen del libro. Ustedes cuando van a hacer un resumen de lo que trata ese libro, ¿sí?, van a utilizar términos que utiliza el autor de ese libro. Por eso decimos que esas palabras clave que ustedes están extrayendo es un lenguaje natural. Bien, en ese resumen podemos tener 10, 20, 30, 100 palabras claves, ¿sí?, llamado resumen. Y esas palabras lo tenemos que transformar en descriptores, ¿sí? Los descriptores, de esas 100 yo puedo tener 20 descriptores nada más. De esas 100 palabras claves voy a determinar el contenido de ese libro en 10 palabras, en 10 descriptores, que esos descriptores están con un lenguaje documental. ¿Qué quiere decir eso con un lenguaje documental? Que están ya normalizados, ¿sí? Esas palabras clave ya están normalizadas. ¿Y cómo lo normalizamos? Lo hacemos a través de normativas, ya sea del CIATS o Tesauro, ¿sí? Entonces, vamos a transformar esas palabras clave en descriptores. Y esa es la indización. Es lo que nos dice, ese es el proceso de la indización. Ahora vamos a ver criterios para la indización, ¿sí? Tenemos varios criterios en la indización. Entre ellas tenemos la exhaustividad, o sea que debe estar representados con conceptos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vayamos a analizar ese documento, debemos extraer lo básico, conceptos básicos, ¿sí?, de ese documento. Luego también tenemos concreción, evitar palabras ambiguas, ¿sí?, cuando nosotros realizamos esa extracción de términos. Luego tenemos pertinencia. La selección de la selección de las palabras claves deberán ser expresivas y significativas. ¿Mm? Exclusivamente expresivas y significativas todos los términos que nosotros vayamos a elegir, ¿sí?, como palabras clave en el resumen que nosotros vayamos a realizar. Luego tenemos uniformidad. El que indiza deberá mantener la coherencia en todo momento, todas las palabras o expresiones claves, ¿sí? O sea que el indizador deberá tener pleno conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto las características del lenguaje documental? ¿Sí? Por eso es muy importante para la indización tener pleno conocimiento de las características del lenguaje documental. Luego tenemos interés del usuario, ¿sí?
Esta será siempre la principal misión de la indización, ¿sí? Va a depender de qué manera nosotros vamos a realizar ese índice, porque la indización es realizar un índice con esos descriptores, ¿sí? Luego tenemos estadísticos, frecuencia del uso de un término en el título o texto, ¿sí? Tenemos que tener eh, mucho cuidado con la frecuencia que nosotros, los términos frecuentes que nosotros utilicemos como eh, palabras de clave o al transformarlos en descriptores. Luego tenemos especificidad y precisión. Siempre se buscará el lenguaje especializado, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a indizar, siempre vamos a, a normalizar esas palabras claves mediante los descriptores, ¿sí? Por eso decimos que debe ser un lenguaje especializado, ¿sí? Luego tenemos la etapa de la indización, ¿sí? En la etapa de la indización, primeramente nosotros hacemos el examen del documento, ¿sí? Extraemos. ¿Cómo hacemos el examen del documento? Vamos a extraer títulos, ¿sí? Y para hacer un resumen, como le estaba explicando al principio, en ese gráfico que le hice, ¿sí? Del libro extraemos los títulos, o sea, las palabras claves, ¿sí? Para transformándolo así en un resumen. Luego, conclusión de los títulos y resumen. ¿Qué es la conclusión? Ya nosotros vamos a agarrar, vamos a determinar mediante todas esas palabras, títulos, o sea, las palabras claves que nosotros hemos extraído de ese documento, vamos a llegar a una conclusión con las normativas. Vamos a determinar, vamos a transformarlos en descriptores mediante las normativas, ya sea que usemos el CIERS o el tesauro, ¿sí? Luego vamos a extraer conceptos para identificarlos, ¿sí? Una vez que nosotros ya hemos determinado la conclusión de lo que trata ese libro, ¿sí? Vamos a ir al CIERS o al tesauro para determinar los descriptores. Ya una vez que nosotros tengamos ya eh, determinado cómo realizar la indización, nosotros acá le estamos dando solamente 3 tipos de indización y hay varios tipos de indización, ¿sí? Por el momento nosotros le vamos a explicar 3 tipos de indización. Entre ellos tenemos el sistema de indización por extracción, ¿sí? Este sistema de indización, también llamado indización por entrada, consiste en tomar de los textos originales palabras claves, determinando el contenido del documento. ¿Qué nos quiere decir este tipo de indización? Nosotros vamos a indizar un libro, o sea, vamos a agarrar un documento, lo vamos a cargar en la computadora, todas las palabras claves que nosotros determinemos de ese documento. Eso es lo que nos quiere decir este tipo de indización, ¿sí? Para hacer este tipo de indización tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de indización? Rapidez al no exigir ningún tipo de control. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vamos a
tener o determinar varias palabras claves sin normalizarlas, sin utilizar ninguna normativa, ¿sí? Después dice que las palabras clave es la que va a expresar el contenido del documento. Entonces, cuando nosotros realicemos ese resumen del libro con palabras clave, ese va a ser el contenido del libro, ¿sí? De lo que trata el libro. Esta indización por extracción, eso es lo que nos quiere decir, extraer las palabras claves, ¿sí? Para determinar el contenido del documento, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Estas palabras clave no tienen ningún control sobre las polisemias y sinonimias. ¿Qué nos quiere? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos que para transformarlo el lenguaje natural, al transformarlo en un lenguaje documental, tenían que estar exceptos de sinonimias y polisemias? Bueno, esto es lo que nos quiere decir que esta desventaja de esta indización. Todas esas palabras claves que hemos extraído del libro no están normalizadas, o sea, no están controladas de no tener sinónimas ni polisemias. También tienen mucho almacenamiento de palabras claves, sobre todo tienen mucho almacenamiento de palabras claves. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vamos a tener, ¿se acuerdan cuando hicimos el primer dibujo? Siempre voy a remitirme en el primer ejemplo que yo le hice del libro, a donde podemos extraer 100 palabras clave que se denomina un resumen. Bueno, entonces esas palabras van a estar, vamos a realizar un índice con muchísimas palabras, en este caso con 100 palabras, ¿sí? Pero si nosotros lo hubiésemos normalizado, esas 100 se iban a transformar en 10, porque están normalizadas. Vamos a, un- a una normativa, ¿sí? El CIA o el tesauro, para transformarlos en descriptores. Entonces, esa es la desventaja que tiene esta indización, que va a tener muchos términos, y esos términos no van a ser controlados. ¿Cuál es la otra desventaja? Que no almacena, por ejemplo, si nosotros tenemos que en ese resumen, en esas palabras clave, tenemos siglas, que yo le puse un ejemplo como la ONU, ¿sí? No va a almacenarnos, ¿sí? Estas siglas porque están seguidas de puntos, están por mayúsculas y no nos van a almacenar, no nos van a permitir transformarlo, pasarlo a nuestro índice en la computadora. Esa es la desventaja que tiene este sistema de indización. Es la más rápida, como dice. ¿Por qué? Porque extraemos del libro todas las palabras claves, ¿sí? De ese contenido del libro. Y ahí termina, ¿sí? No la normalizamos. Luego tenemos la indización libre. Este tipo de indización es una indización intermedia. ¿Qué nos quiere decir esto, intermedia? Nos quiere decir que esta indización a veces utiliza palabras claves y también utiliza descriptores libres. El indizador tiene libertad absoluta para extraer términos directamente del documento, pero también tiene un cierto control semántico. Se controlan que no tengan sinonimias ni polisemias. Entonces,
el indizador es libre de utilizar cualquier palabra clave de un lenguaje natural de ese documento, pero también tiene, eh, mucho cuidado, ¿sí? En esas palabras clave, porque lo transforma, lo va a transformar, algunas palabras clave lo va transformando en descriptores, ¿sí? Por eso dice que algunas, esas palabras clave y al transformarlo en descriptores, ya eh, está controlado de que no tengan sinonimias ni polisemia esas palabras. Luego tenemos la indización por asignación, que es la que comúnmente se usa. En esta forma de indización hay que elegir una expresión. Exige un control semántico bastante fuerte. Se puede utilizar más de un término compuesto, por lo cual elimina la ambigüedad. No admite otro término de indización que no sea lo ya establecido, ¿sí? Esta indización utiliza encabezamiento de materia y descriptores, ¿sí? O sea que este tipo de indización es la que comúnmente se realiza en en la mayoría de las bibliotecas especializadas, ¿sí? Exclusivamente también en las universidades. Y ahí nos dice que en el momento de indizar, ellos utilizan nada más que encabezamiento de materia que son extraídos del CIRS y los descriptores que son extraídos del tesauro. Los descriptores son extraídos del tesauro. Más adelante vamos a ver esa normativa, porque el tesauro es otra normativa, ¿sí? En el cual todos sus términos, ¿sí? Son denominados descriptores. Como verán, entonces, este capítulo no cualquiera indiza, ¿sí? Pero nosotros le estamos dando nada más que lo básico, lo que es indizar, ¿sí? Ya saben que el indizador es un profesional que, que está exclusivamente eh, basado, ¿sí? Es el que está empapado, en otras palabras, de todas las características del lenguaje documental, ¿sí? Por eso es muy importante las características del lenguaje documental. Está muy preparado para la indización. En cierta forma, cuando nosotros estamos eh, utilizando este programa, el AguaPay, estamos indizando, ¿sí? Eh, en cierta forma, ustedes el año pasado, creo que han visto con el profe Iván, automatización, han visto el AguaPay. Y ahí, cuando ustedes determinaban la materia, estaban indizando, ¿sí? Bueno, ahora para la próxima, el sábado, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a darle un resumen, ¿sí? Vamos a darle, enviarle un texto, ¿sí? En el cual ustedes van a extraer las palabras claves de ese texto y luego van eh, a transformarlo en descriptores. Por eso va a ser muy importante que ustedes para el sábado tengan en mano el CIERS. Es muy importante esto para que ustedes puedan determinar los descriptores y practicamos la indización, ¿sí?
Bueno, eso es todo, chicos. Y espero que hayan entendido. Cualquier cosa el sábado, ustedes nos hacen saber su inquietud de la indización. Eso es todo.